Bueno, mis amados hermanos, continuamos hoy con nuestro estudio del Evangelio de Juan y estamos precisamente en el capítulo número 18. Estamos en esa madrugada del día viernes que tradicionalmente se ha llamado en la Semana Santa, ¿no? Muy bien, veamos desde el versículo 28 al verso 38. Dice así la palabra del Señor. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Los juicios que se hicieron contra el Señor Jesucristo, tanto los juicios religiosos como los juicios civiles, eh, presentan los errores más garrafales y más atroces en toda la historia. Se dice que el Señor Jesucristo era amigo de pecadores, ¿sí? Pero tuvo que él enfrentar ese odio de los pecadores. El juez de toda la tierra, el juez de todo el universo, fue juzgado por unos simples hombres jueces humanos. Al Dios exaltado, al Señor de la gloria, lo humillaron con burlas, con escupitajos, con golpes. Al santo, al justo, lo trataron como un miserable pecador. Y a quien es la verdad, lo acusaron y lo enviaron a la muerte con mentiras y con engaños. Pero en medio de todo esto siempre la verdad del Señor Jesucristo brilló. En cualquiera de los escenarios en que Él se encontraba, su luz siempre estaba brillando en medio de todos esos juicios satánicos. Eh, y durante el ministerio que el Señor Jesucristo tuvo aquí en la tierra, Él muchas veces le dijo a todos sus oyentes: bueno, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Sí? Dice: ustedes no me creen, aunque yo les estoy diciendo la verdad. El profeta Isaías lo mencionó allá en Isaías capítulo 53, verso 9, cuando dice: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jamás el Señor Jesucristo dijo algo que no fuera cierto. Él no hubo en su boca ninguna mentira. Totalmente santo y puro. ¿Recuerdan cuando el ángel anuncia el nacimiento del Señor? ¿Cómo lo llama? El santo ser.
allá en Lucas capítulo 1, verso 35. También Judas, después de haber entregado al Señor se lamenta por haberlo entregado, dice, por haber pecado porque he entregado sangre inocente. Uno de los ladrones que estaba junto a él también crucificado reconoció que este no hizo ningún mal. El mismo centurión romano que estaba allí ejecutando el proceso de crucifixión, él dice, verdaderamente este hombre era justo. Pablo lo declara también, dice aquel que no conoció pecado. El escritor de Hebreos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que era un hombre santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. El apóstol Pedro dice que no se halló en su boca ningún engaño, ninguna palabra de engaño. Y fijémonos en este escenario, mis hermanos, qué personajes intervienen en este proceso de el juicio de el Señor Jesucristo. Están ahí la mayoría de los gobernantes, los hombres importantes de Israel. Vimos la vez pasada cómo Anás, el antiguo sumo sacerdote que aún ejercía el poder detrás de bambalinas, estuvo allí presente. De igual manera, Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, yerno de Anás, ¿sí? Y todos los miembros del Sanedrín, que era el órgano de gobierno de Israel, cuando estaban bajo el dominio de los romanos, ¿no? En la parte civil estaba Pilato, que era un gobernador romano. También estuvo Herodes Antipas, que era el gobernador de la región de Galilea, donde el Señor pasó la mayor parte de su vida. También hay otros personajes como todos estos testigos falsos que fueron presentados allí en el Sanedrín. Y también las multitudes que pedían y exclamaban por la crucifixión del Señor Jesucristo. Y recuerden que la vez pasada hablamos de que se hicieron 6 juicios, ¿no? 3 juicios religiosos, ¿no? Uno ante Anás, otro ante Caifás y el Sanedrín, y otro finalmente ante Caifás y el Sanedrín ya en las horas de la mañana. Y en los juicios políticos, el primero que fue ante Pilato, el segundo ante Herodes y el tercero nuevamente ante Pilato. Ahora, fijémonos que Juan no registra aquí la segunda y la tercera parte del juicio religioso. Recuerden que la vez pasada terminamos cuando Jesús era enviado a casa de Caifás, ¿no? En el verso 24. Ya el Sanedrín se había reunido durante la noche en la casa de Caifás. Ustedes lo pueden ver allá en Mateo capítulo 26, versículos del 57 al 68. Y habían ya decidido que Jesús debía morir. ¿Ah? Ahora, fíjense que esto lo hicieron de manera ilegal, porque no se permitía hacer un juicio en horas de la noche. Eso era ilegal. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Volver a convocar al Sanedrín en horas de la mañana. Y Juan precisamente dice que llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. O sea, sale ya de ese segundo juicio, perdón, de ese tercer juicio religioso y envían al Señor Jesucristo a las oficinas, por así decirlo, de Pilato. Este pretorio posiblemente se encontraba en la fortaleza Antonia o en el palacio de Herodes,
Recuerden que Pilato no habitaba permanentemente en Jerusalén. El lugar de habitación de Pilato era Cesarea. Cesarea, que es otra ciudad que queda en, en las costas del mar Mediterráneo. Muy bien. Ahora, ¿por qué los judíos tenían que llevar al Señor Jesucristo ante Pilato? Bueno, ¿o qué los motivó inicialmente? Los motivó su odio, su desprecio, los celos, ¿cierto? Y como dijimos ya en varias ocasiones, inclusive desde el capítulo 5 del Evangelio de Juan, ya habían planeado matarlo, pero no habían podido. ¿Por qué razón? La misma palabra de Dios lo dice, porque aún no había llegado su hora. ¿Mm? Pero en el tiempo justo, donde Dios lo había diseñado, ¿sí? El Señor Jesucristo mismo dice, ya llegó, llegó la hora. Entonces cuando viene todo lo que hace Judas Iscariote para entregarlo, para traicionarlo, y después de ese simulacro de juicio lo condenan a muerte. Pero los judíos, perdón, no podían ejecutar la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque los romanos no permitían que los judíos ejecutaran a alguien. Y esa era la política que usaba Roma en todos los territorios que el imperio iban conquistando. No se permitía a los locales que de pronto asesinaran a alguna persona que de pronto apoyaba y que era leal a Roma. Ahora, ¿cuándo fue que se privó a los judíos de ejecutar esta pena máxima, el derecho a la pena capital? Hay algunos historiadores como Josefo que dice que fue en el siglo I y particularmente en el año sexto después de Cristo que se dio esta orden. Pero hay otros que dicen, en el caso por ejemplo del Talmud, que lo sitúa esta prohibición más o menos 40 años antes de la destrucción del templo, o sea, aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Y pudo haber sido porque ocurrió alguna situación en particular en el año 30, pero no se sabe qué pasó, pero se privó de ese derecho pues al pueblo judío de ejecutar a las personas. Muy bien. ¿Qué nos dice Juan aquí? Dice que era de mañana. Era de mañana. Y esto normalmente la parte de mañana técnicamente aquí se refiere a la última vigilia de la noche o a la cuarta vigilia de la noche, que iba de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, aunque puede también utilizarse en un término más amplio. Ahora, los funcionarios romanos, ellos comenzaban su día bien temprano. ¿Mm? Ellos no se les permitía ser perezosos, sino que estaban desde bien temprano realizando sus quehaceres y sus labores. Desde antes de que saliera el sol ellos ya estaban eh, ejecutando sus trabajos. Y es así como llevan al Señor Jesucristo, dice que a la casa de Pilato, al pretorio. ¿Qué es el pretorio? Pues era el sitio donde los romanos hacían también sus juicios, ¿no? Era una especie de tribunal más que todo. Ahora, el objetivo de ellos era que Pilato autorizara la muerte de el Señor Jesucristo y que fuera rápido, rápido, a que la gente no se entera lo que está aquí pasando. Y cuando los líderes llegan allí a la sede de Pilato, dice la palabra que se quedaron afuera, que no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ya se habían purificado ceremonialmente para la cena de la Pascua, ese día viernes, ¿no? Y no podían arriesgarse a quedar impuros
¿sí? Porque los eliminaría de poder eh, participar en esa celebración importante. ¿Mm? ¿Por qué ellos no entraban allí al pretorio? Porque había una creencia que los judíos tenían con respecto a los gentiles, que los gentiles se deshacían de los abortos de los niños nacidos muertos y los lanzaban por las alcantarillas. ¿Sí? Ahora, lograron entrar hasta el patio externo de la residencia de Pilato, lo cual no los contaminaría. Pero fijémonos, mis hermanos, que había una religiosidad eh, chueca, una religiosidad torcida, una devoción no es santa, que no es santa. ¿Por qué? Porque estos líderes religiosos esperaban estar agradando a Dios por medio de rituales, por medio de legalismos, eh, separándose de las naciones gentiles, no entrando en una casa de un gentil, mientras estaban asesinando de manera ilegal al Hijo de Dios. ¿Sí? Evitaban cualquier contaminación ceremonial, pero no les importaba la contaminación moral que había en sus corazones cuando estaban rechazando y condenando a muerte al Hijo de Dios. Eran muy minuciosos en seguir todos los ritos para no contaminarse y poder tomar la Pascua, pero a su vez estaban manipulando todo el sistema judicial para asegurar la muerte del único que es verdaderamente la Pascua, que es el Señor Jesucristo. Ahora, aquí en el relato que nos hace Juan, en esta fase del juicio, podemos dividirlo en tres partes. Una, la acusación, la otra, el interrogatorio y finalmente la decisión que se toma. Veamos los versículos 29 al 32. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, Pilato tuvo que salir de su residencia, porque los judíos no quisieron entrar, se negaron a entrar al pretorio. Entonces él salió. Y tenemos que mirar un poquito también quién fue Pilato. Pilato fue el quinto gobernador de Judea y fue nombrado por el emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo. Estuvo gobernando más o menos por 10 años. Y los evangelios y también otras fuentes históricas extrabíblicas describen a este hombre como un hombre orgulloso, como un hombre cínico, como un hombre arrogante, pero que también era un hombre débil, era un hombre vacilante. Como gobernador manifestó también su insensibilidad y su brutalidad. Ahora, Pilato en alguna ocasión envió a tropas a Jerusalén y los soldados llevaban una cantidad de estandartes que contenían imágenes que eran consideradas inmundas, idólatras por los judíos. Y muchos de los judíos rechazaron y protestaron contra aquello que estaban considerando que era un sacrilegio. Eh, ¿Y qué hizo Pilato? Dijo que los iba a matar. Los amenazó de muerte. Pero las protestas siguieron con mayor intensidad, con mayor fuerza y Pilato finalmente terminó retirando esos estandartes que eran ofensivos para el pueblo judío. Ahora, Pilato despreciaba
realmente al pueblo judío. En alguna ocasión también tomó el dinero de las arcas del templo para construir un acueducto allí en Jerusalén. ¿Mm? Y también los soldados tenían la orden de que cuando se presentaran revueltas allí en Judea, los soldados podían golpear, incluso matar a los judíos que estuvieran involucrados en estas actividades. Muy bien. Ahora, eh, una de las cosas que hizo Pilato que ocasionó también su caída fue cuando un grupo de samaritanos planearon subir al monte Gerizim, porque había la información, o se creía más bien, que en el monte Gerizim había un tesoro que Moisés había escondido allí. Y cuando estos samaritanos subieron allí al monte Gerizim, Pilatos ordenó a las tropas romanas que los atacaran, y mucha de esta gente fue allí asesinaron. Fue así como fue asesinada. Fue así como los samaritanos entonces se quejaron ante el gobernador de Siria, que era el inmediato superior a Pilato, por esa brutalidad. Y lo destituyó, lo destituyó del cargo y fue enviado a Roma para ser juzgado por el emperador Tiberio. Pero mientras Pilato viajaba a Roma, Tiberio murió. Y de ahí en adelante no se sabe con certeza qué le pasó a Pilato. Algunos dicen que lo desterraron, otros dicen que lo ejecutaron y otros más dicen que se suicidó. O sea que en resumidas cuentas, no sabemos qué pasó. Ahora, fíjese que Pilato abre su interrogatorio, ¿sí? Preguntándole al Señor Jesucristo. O perdón, preguntándole a los judíos que traían al Señor Jesucristo. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ya los judíos habían comunicado a las tropas romanas la detención del Señor Jesucristo, porque acuerden que habíamos dicho que al parecer habían participado tropas romanas también en el arresto del Señor Jesús, pero estaban esperando solamente la autorización para que se diera esa sentencia de muerte. ¿Qué hizo Pilato? En su prerrogativa, en su autoridad, ¿sí? Ordenó una nueva audiencia que él presidiría. Él estaría allí al frente, pero los líderes religiosos no lo querían, ¿sí? No lo querían porque ellos sabían que las acusaciones que estaban haciendo contra el Señor Jesucristo eran falsas y no eran acusaciones de tipo político. Lo único que querían los judíos era que se decretara inmediatamente la pena de muerte. Si los judíos le decían a Pilato que era acusado de blasfemia, eso no era un delito político. Entonces ellos sabían que iban a perder, no prosperaría esa acusación delante de Pilato. ¿Y qué le dicen los judíos? ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? Dice, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Esto es verdad lo que dicen los judíos? Es una afirmación mentirosa, es una afirmación falsa, es una blasfemia porque el Señor Jesucristo no era ningún malhechor. Él no violó ninguna ley en particular. ¿Sí? Como no tenían las herramientas o las acusaciones legítimas, las evidencias de eso, dijeron sí, es un malhechor. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? Fíjense que esta actitud de los judíos frente a Pilato también es una actitud altanera, es una actitud irrespetuosa. ¿Sí? ¿Cómo responde Pilato?
Dice, tómenlo ustedes, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Sería que Pilato sabía que ellos querían matarlo? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Pero tuvieron que reconocer es que no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero fíjense que también eso fue, esa atribución cuando los judíos querían pasársela, como dicen, por encima, lo hacían. ¿Recuerdan más adelante lo que pasó con Esteban? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Quién lo mató? Los judíos, aunque ellos no estaban autorizados para ejecutar la pena capital. Ahora, fijémonos que estas maquinaciones y todo esto que hizo los líderes judíos eh, no podían llevarse a cabo hasta el final si no se tenía el consentimiento de Pilato. ¿Qué dice la palabra? Dice que para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho. Y él había dicho que los gentiles participarían de su muerte. Veamos lo que dice allá en Marcos 10. Marcos 10, 33 y 34. Dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los judíos, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjense, y el Señor Jesucristo ya había también predicho la forma en que él iba a morir. La forma en que él iba a morir. Miremos allá un texto, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Otro texto, Juan 8:28. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y en el 12:32, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré todos a mí mismo. ¿Cómo ejecutaban el juicio de muerte los judíos? ¿Cómo ejecutaban el juicio de muerte los judíos? ¿Ah? Siempre había apedreamiento. Los judíos apedreaban a la gente que era culpable de algún delito de muerte y los mataban a piedra. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo aquí? ¿Cómo Él iba a morir? Que iba a ser levantado. O sea, esa predicción que el Señor Jesucristo, que sería levantado, ya se iba a cumplir, porque Él sería levantado en una cruz, que era una ejecución particular y distintiva de los romanos. ¿Sí? Fíjense cómo Dios controla todo de manera perfecta, mis amados hermanos. Lo que dijo miles de años atrás a través de sus profetas, Dios lo desarrolla milimétricamente. El segundo aspecto es el interrogatorio. Miremos lo que dice el verso 33 al verso 38 de la primera parte. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús,
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Dice la palabra que entonces Pilato volvió a entrar al pretorio. ¿Sí? ¿Quiénes estaban afuera? Los principales sacerdotes, ¿sí? El Sanedrín, Caifás y parte de el pueblo. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Adentro, estaba en el pretorio. Por eso es que aquí dice la palabra, Pilato volvió a entrar. Que a veces esas cosas no pensamos o no analizamos la situación como nos lo dice la palabra, y nos leemos a veces de corrido y no entendimos. Acuérdense que Pilato tuvo que salir a ver las acusaciones que los judíos hacían en contra del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo habían llevado al pretorio. Ahora Pilato entra al pretorio y llama al Señor Jesús. Y aquí hay una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Fíjese que es una acusación que ya tiene que ver con la parte política, ¿no? Con la parte política, a ver si esto sí impresiona a los líderes políticos, a los líderes civiles. Y, y allí en Mateo, también en Mateo 22, el Señor previamente había dicho, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los judíos lo estaban acusando, ¿sí? Y le estaban diciendo, este hombre está pervirtiendo la nación, está prohibiendo dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, ¿estas acusaciones eran verdaderas? No, porque el Señor Jesucristo decía, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, querían hacerlo pasar como si fuera un insurrecto, ¿cierto? Alguien que estaba empeñado en derrocar al imperio romano. Ahora, la pregunta que Pilato hace es para ver si él se declara culpable o inocente de esa afirmación. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato estaba mirando a ver si realmente este hombre, el Señor Jesucristo, se constituía realmente en una amenaza política para el poder romano. Ahora, y en los 4 evangelios, mis amados hermanos, esta es la primera pregunta que Pilato le formula al Señor Jesús. Y hay una parte bien importante que hay que recalcar aquí, y es el pronombre que se usa, tú. Tú. Tú eres el rey de los judíos. Ahora, Pilato no lo creía, desde la perspectiva humana pues no lo creía. Jesús no parecía ser un rey. ¿Dónde estaban los seguidores? ¿Dónde estaba el ejército? ¿Cómo él se constituía realmente una amenaza para Roma? ¿Mm? Pues eso Pilato no lo está viendo. ¿Y cómo responde el Señor Jesucristo? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Está preguntando, ¿es porque realmente eso lo piensas tú? ¿Sí? ¿O te lo han dicho otros? ¿Se considera que yo soy una amenaza en contra de Roma? ¿Soy un líder político? ¿Soy un líder militar? Recuerden que el Señor Jesucristo en múltiples ocasiones rechazó el intento del pueblo por hacerlo rey. ¿Mm? Pero él tampoco podía negar
lo que él era. ¿Qué era? El Mesías, el verdadero rey de Israel. Fíjese cómo Pilato aquí responde de una manera de desprecio por el pueblo judío. Dice, ¿soy acaso judío? ¿Soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Fíjese que la acusación era del pueblo judío, no de los romanos. Era la acusación que venía del pueblo judío. Muy bien. Ahora, intentando averiguar más, Pilato le sigue preguntando, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente pregunta que le hizo? ¿Qué has hecho? Pregunta Pilato, ¿qué has hecho? ¿Eh? Fíjese que en el interrogatorio romano se permitía hacer una escrutación o un interrogatorio de manera cuidadoso, en detalle. ¿Sí? Y Pilato entendió que habían llevado al Señor Jesucristo allí era por envidia, mis hermanos. ¿Mm? Ahora, él no entendía qué había hecho Jesús para haber provocado tanta hostilidad, tanto odio y qué crimen había cometido. Ahora, miremos lo que el Señor Jesucristo responde, ¿no? Dice que Él era efectivamente un rey. Dice, mi reino no es de este mundo. Efectivamente soy un rey. Pero mi reino no está en este sistema del mundo. Mi autoridad y mi reinado no tienen ninguna fuente o ningún origen humano. El Señor Jesucristo rechazó que lo nombraran rey los hombres. Ni siquiera en la entrada, que llamamos la entrada triunfal en Jerusalén, ¿cierto? ¿Y cómo refuerza el Señor Jesucristo esta afirmación? Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Si él fuera realmente un rey y tuviera una influencia política, tendría seguidores y alguna parte militar que impedirían que el rey fuera entregado, ¿sí? que fuera ejecutado, juzgado y ejecutado. El reino del Señor al cual se está refiriendo es el reino mesiánico, el rey Mesías, que no tiene su origen en el hombre, sino que tiene origen en el poder de Dios. Ese reinado del Mesías que va a conquistar el pecado de aquellos que han entregado o que entregan sus vidas para servirle a Él. Ahora, ¿dónde está ese reino hoy en día? ¿Está activo? ¿Está funcionando? ¿Es un reino que se puede ver, se puede manifestar? ¿Qué piensan ustedes? El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo está espiritualmente activo en el mundo hoy en día, ¿sí? como lo fue hace más de 2000 años. ¿Sí? Y regresará el Señor Jesucristo a la tierra para reinar físicamente. Pero el reino está aquí. El reino llegó con la venida del Señor Jesucristo. Y ese reino está implantado en los corazones, mis hermanos. ¿De quiénes? De todos los creyentes, donde el Señor Jesucristo es el Rey, donde el Señor Jesucristo es el soberano, donde el Señor Jesucristo es el amo.
Ahora, esto no era ninguna amenaza para el pueblo de Israel ni para el pueblo romano, para el imperio romano. No era ninguna amenaza. Ahora, fíjense que el Señor Jesucristo habla aquí de que ha sido entregado, ¿sí?, en manos de los judíos. Fue entregado en manos de los judíos. Fue entregado a sus enemigos, siendo él rey. Y esto es una demostración de cómo el Señor Jesucristo, ¿sí?, está en contra de la violencia, mis hermanos, del uso de la fuerza, de los enfrentamientos. La palabra dice también que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo son las armas de nuestra milicia? Son espirituales y son poderosas. O sea que estas acusaciones que estaban haciendo los judíos de que era un insurrecto y un malhechor eran unas acusaciones falsas. El Señor Jesucristo nunca quiso derrocar al imperio romano. Ahora, la descripción que el Señor Jesucristo hace de su reino deja como confundido, como con dudas a Pilato. Porque Pilato vuelve y le dice, luego, ¿eres tú rey? Y la respuesta del Señor Jesucristo es directa y clara. Tú dices que yo soy rey. Dio un testimonio veraz, certero, frente a la autoridad civil en ese momento. Pero a diferencia de los reyes terrenales, mire lo que el Señor Jesucristo dice. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. O sea, no solamente nació como cualquier ser humano, sino que también había venido a este mundo. ¿De dónde? De otro reino. ¡Wow! ¿Cuál reino? El reino de los cielos. ¿Sí? Piensan que aquí está hablando tanto de la preexistencia del Señor Jesucristo como también de la encarnación de ese Hijo de Dios. De tal manera que la misión del Señor Jesús no era una misión política. No era una misión política. Era una misión espiritual. ¿Y cuál era esa misión? ¿Qué dice ahí? Dar testimonio a la verdad. ¿Cómo se da testimonio a la verdad? Predicando el evangelio del reino. ¿Qué dice Mateo 4, 23? Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué proclamaba el Señor Jesucristo? El evangelio del reino. Proclamó la verdad acerca de Dios. Proclamó la verdad acerca de los hombres. Proclamó la verdad acerca del pecado, del juicio, de la santidad, del amor, de la vida eterna. De eso fue que vino a predicar el Señor Jesucristo. A dar testimonio de la verdad. Él no vino a ser un animador. Él no vino a ser un motivador. Él vino a dar testimonio de la verdad. Como dice el apóstol Pedro, de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora, el destino de cada persona en este mundo, ¿sí?, la decisión que la persona tome en este mundo con respecto al evangelio va a determinar cómo va a ser su
futuro. ¿Me están comprendiendo? La decisión que se toma cuando estamos nosotros vivos con respecto a la verdad, con respecto al Evangelio, determina dónde pasaremos el futuro, mis amados hermanos. O sea, que depende de lo que se haga o que hagamos con ese mensaje del Evangelio, determina nuevamente nuestro futuro. Y el Señor Jesucristo dice, porque todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí el concepto de oír la palabra incluye el concepto de obediencia a la palabra. O sea, no es solamente escuchar la palabra, eso implica obedecer la palabra. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las verdaderas ovejas oyen su voz. Él las conoce y las verdaderas ovejas lo siguen. Por eso es tan importante escuchar y conocer la voz de Dios, que es su palabra. ¿Y quiénes son aquellos que conocen esa verdad de Dios? Todos los que han creído y que permanecen en su palabra, que permanecen en la verdad. Aquellos que son verdaderos discípulos. Discípulos. ¿Y qué hará esa verdad en ellos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense que es una invitación del Señor Jesucristo a Pilato, ¿sí? Para que oiga y para que obedezca la verdad. Pero ¿qué pasó con esas palabras en el corazón de este gobernador? De manera cínica pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Tristemente, mis hermanos, en todas las épocas de la humanidad siempre ha habido hombres escépticos. Y en este tiempo no es la excepción, aún con mayor intensidad los podemos ver más seguido. ¿Sí? Para ellos no hay una verdad absoluta. Todo es relativo. Depende de las circunstancias y depende de pronto mi estado de ánimo o mis circunstancias económicas o la situación de las personas con que me encuentre o la situación política. Ponen una cantidad de excusas. Pero la verdad es una sola. Y la verdad es absoluta porque es una persona. Es la persona del Señor Jesucristo. Pilato quería encontrar la verdad, pero no. Tenía la verdad frente a él y no se dio cuenta. Cuando se rechaza la verdad, es la mayor desgracia para un hombre caído. Sin Dios no puede haber absolutos. Sin Dios todo es relativo. Pero con Dios todo es absoluto. Las verdades son verdades objetivas, universales, normativas. Hoy estos escépticos abogan por la anarquía. La verdad se ha vuelto subjetiva, relativa. La objetividad ha dado paso a la subjetividad. Los principios morales, los principios universales, principios que han
regido por siempre, que son atemporales, se vuelven en cierta medida preferencias culturales, modos de pensamiento, formas de ver el mundo. Y por eso es que Jeremías dice allá en capítulo 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Es el sistema y el pensamiento del mundo. Pero tristemente, mis amados, como menciona aquí la palabra, porque aquí se está dirigiendo al pueblo de Israel. Ese sistema del mundo se va metiendo poco a poco, o se metió el pueblo de Israel, como pasa hoy en día con la iglesia. ¿Quién es la fuente de agua viva? El Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tiene la gente afuera? Sed. ¿Quién es el pan de vida? El Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene la gente afuera? Hambre. Pero a veces la iglesia se ha encargado es de dar snacks a la gente de afuera. No agua viva, no pan de vida, sino snacks que vienen del mundo. ¿Qué hacen todos estos snacks que vienen en paquetes? Llenos de grasas dañinas, llenos de azúcares dañinos, llenos de harinas dañinas y una cantidad de cosas dañinas. ¿Qué es lo que hacen hoy los padres? Que le empacan a los niños en las loncheras. Paquetes con toda esa basura, perdóname la expresión. Y a veces la iglesia está haciendo eso con las personas. Les está dando humanismo, les está dando buenos consejos psicológicos. ¿Sí? Ven a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino que le va a arreglar todas sus situaciones de vida, le va a arreglar su matrimonio, le va a arreglar a sus hijos, le va a arreglar la parte económica, lo va a sacar de deudas y en fin, una cantidad de cosas. Ese no es el evangelio al cual Dios nos ha llamado a predicar. El evangelio el cual nos ha llamado a predicar es que veamos, entendamos y comprendamos que Jesucristo es la verdad. Cuando dejamos meter todo eso en el seno de la iglesia, el pensamiento del mundo, es como dice el profeta Jeremías. Cavamos cisternas. Vamos a tener un aljibe lleno de agua, una cisterna llena de agua, pensamientos de hombres. ¿Y qué dice la palabra? Cisternas rotas, agrietadas, que no retienen el agua. Vemos que aquí Pilato rechazó prácticamente la verdad que estaba delante de él. No estaba Pilato dentro de los que el Padre había entregado a su Hijo. Aquellos que oyen su voz, lo siguen y la obedecen. Amén. Ahora, ¿cuál es la decisión? Miremos la última parte del versículo 38. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez. ¿Dónde estaba? ¿Adentro de qué? En el pretorio. Salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Tan pronto terminó Pilato el interrogatorio al Señor Jesucristo, dice que salió nuevamente al patio donde se encontraban los líderes religiosos. Y él hace una declaración. Yo no encuentro o no hallo en él ningún delito. Entendió que el Señor Jesucristo no representaba realmente ninguna amenaza para
el gobierno romano. Así que Pilato lo estaba declarando inocente de las acusaciones que los judíos estaban haciendo de sedición, de insurrección. Ahora, no hay una acusación firme, no hay una acusación válida. ¿Qué pasó entonces? Continuaron calumniándolo por el odio. Vinieron las falsas acusaciones. ¿Y cómo permaneció el Señor Jesucristo? Perfecto, inocente, sin falta. En medio de todo esto, mis hermanos, ¿cómo brilla la persona y la gloria de Cristo? El plan perfecto de Dios. El plan. Por eso es que yo los animo, mis hermanos, a que nos metamos en la palabra. Son historias fascinantes y verdades tremendas que van siendo escritas en nuestro corazón. No es ver esto allá como lejos, que pasó hace más de 2000 y pico de años. Sí, una buena historia, como leer 100 años de soledad o La María o alguna de estas novelas. Esto es algo que tiene que ver con nosotros hoy en día. Y es algo que tiene que ver con nuestro destino final. Tiene que ver con la vida eterna. Por eso cada día tenemos que amar más la palabra. Amar más a aquel que se entregó, que pasó por todo esto, estos juicios injustos. Y más adelante, como vamos a ver, por todo este dolor, por toda esta ignominia que se cometió contra él, atrocidades. Y eso es por causa nuestra. Y que cada día puede crecer más nuestro agradecimiento a él. Todo juicio que se hizo en contra de él, un juicio injusto. Un juicio injusto. ¿Por qué? Porque pagó por nosotros los injustos para imputar su justicia sobre cada uno de nosotros y declararnos justos. Es poder entender que esa es la verdad central del Evangelio. Es la verdad central del Evangelio. Que nuestras vidas deben girar en torno a Él. Que cuando en la mañana nos comemos un huevito, lo hagamos para gloria de Él. Que si nos reunimos acá y compartimos juntos y llegamos temprano todos, es para gloria de Él. Que si cantamos, que si oramos, que si servimos, es para gloria de Él, al cual le debemos todo. Que si nos casamos, que si tenemos hijos, es para gloria de Él. A veces queremos separar las cosas. Cada cosa que hagamos en nuestra vida debe ser para la gloria de Él, porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Y esa debe ser nuestra mínima respuesta ante la grandeza de la obra de Cristo en la cruz. Lo menos que podemos hacer. Todo nuestro ser rendido, volcado ante Él. Un día usted va a quedar viudo o viuda. Si no es que mueren al tiempo juntos. ¿Sí o no? Va a pasar. También nuestra muerte tiene que ser para la gloria de Él. Las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Es que este es mi carro. Es que esta es mi casa. Es que es mi dinero. Es mi trabajo. Son mis hijos. Todo eso tiene que ser para la gloria de Él. Que si estamos formando un bebé, ¿para qué?
Y tenemos que caminar en nuestra vida diaria, ¿no?, entendiendo esto. Si estamos lavando una loza o un baño. No, pero como aquí lavando un baño, no, esto, ¿cómo que no? Lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Ah? Mis amados, es nuestro diario vivir con Él. La palabra dice, y estaré con ustedes todos los días. ¿Sí? Todos los días hasta el fin del mundo, cuando el Señor Jesucristo venga. Pero todo esto, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó el precio. Porque se entregó en manos de pecadores, porque tuvo un juicio injusto. Y todo porque Dios nos llamó, nos amó y pagó el precio por medio de su Hijo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Vamos que esta palabra realmente sea sellada, puesta allí como un sello sobre nuestro corazón. Y que cada día podamos manifestar, Señor, tu gloria en cada una de las cosas que hagamos. Y que tú te agrades con cada una de las cosas que hacemos, que decimos y que vivimos. Porque escuchamos a diario tu palabra. Porque te seguimos y porque hacemos tu voluntad, obedecemos. Gracias, Padre, por lo que hizo el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias por esa obra en la cruz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.